Bueno chicos, buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dar comienzo a nuestro módulo FAST CCNA nuevamente y vamos a iniciar por favor en el material en la sección 2.3.1 del material, por si pueden irse ubicando en ella por favor. En la sección 2.3.1 lo que vamos a empezar a ver ya es la estructura básica de los comandos de operación de nuestro Cisco iOS, del Cisco Internet Operating System, que es lo que significa iOS en el contexto de nuestra certificación de CCNA. Básicamente, la estructura de los comandos, como hemos podido ver ayer, está compuesta por un indicador, al cual vamos a conocer como prompt o indicador, que en el caso del modo user-exec en los dispositivos va a tener el nombre del dispositivo y un símbolo de mayor que. Por defecto, el nombre del dispositivo en el caso de los routers y en el caso de los switch es switch para switch y router para los routers. Y el símbolo de mayor que nos indica que estamos en el modo de user-exec. A esto se le conoce como indicador o como prompt. Luego del prompt o el indicador, vamos a escribir nosotros el comando principal, la acción que queremos ejecutar. Aquí tenemos un ejemplo con show y un ejemplo con el comando ping en la parte inferior. Luego del comando principal o el comando que queremos ejecutar viene un espacio. Y luego del espacio vamos a encontrar o palabras claves o argumentos. En el caso de la parte superior encontramos show, IP protocols. Son dos palabras claves. Y en el caso del comando anterior encontramos el valor 192.168.10.5, que es un argumento. ¿Cuál es la diferencia entre palabras claves y argumentos? La diferencia básica es que las palabras claves siempre son las mismas, es decir, o son fijas. No siempre son las mismas, sino que son fijas, porque show es un comando que puedo reemplazar, que puedo acompañar con diversas palabras claves, pero esas palabras siempre son, o digamos, pertenecen a un conjunto de palabras específicas. En cambio, los argumentos varían dependiendo la situación. Por ejemplo, la dirección IP 192.168.10.5 es la dirección de un dispositivo de red al que queremos eh, comprobar que tenemos conectividad. No se preocupen los que por ahora de pronto no entiendan el comando ping, lo vamos a ver. Pero aquí yo podría haber escrito cualquier otra dirección IP del conjunto de direcciones IP posibles. ¿Hasta ahí todo está claro? Sí, Sí, señor. señor. Ok, perfecto. Ahora, comprobación de la sintaxis de los comandos. Estos son unas indicaciones que nos dicen cuáles son las convenciones que se utilizan cuando nosotros encontramos comandos de Cisco iOS en documentación. Por ejemplo, nos dice que en negrita encontramos escrito el comando y las palabras claves que usted debe ingresar tal cual como están escritas en la documentación. En cursiva, ¿qué vamos a encontrar? El texto en cursiva nos indica los argumentos para los cuales el usuario indica un valor, como el caso de las direcciones IP. Eh, Entre corchetes cuadrados o entre paréntesis cuadrados, ¿qué vamos a encontrar? Esto indica que el elemento que está colocado allí es Ingeniero, qué pena. opcional. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo nomás que una pregunta era para ver si podían aceptar a Aran, Eh, Michael. Lo que pasa es que mm, llegamos un poquito tarde, entonces para pero ver si le no, pueden. no me aparece aquí como que esté pendiente para entrar. Ah, qué pena. Bueno,
Entre paréntesis cuadrado, como decía, lo que indica es que el argumento o la palabra clave que está en la documentación del comando es opcional. Entre llaves indican que el comando, perdón, que el argumento o la palabra clave que está allí documentada es obligatoria. Y por ejemplo, en casos como este que encontramos aquí, voy a ampliar esto, como este, nos dice que podemos opcionalmente escribir lo que va dentro de esta sección en la documentación. Que si decidimos escribirlo, podemos escribir el argumento o la palabra clave que está representada por esta X. Y si la escribimos, obligatoriamente debemos escribir uno de estos dos argumentos o palabras clave. O sea, aquí dice, usted puede no escribir nada, pero si lo escribe, debe escribir la X y obligatoriamente una de estas dos cosas. ¿Cómo sé que es una de las dos? Por esta barra o por este símbolo de barra. Este símbolo de barra puede aparecer una, dos o tres veces, indicando que es uno de n argumentos. Vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo que nos aparece aquí. Aquí nos están documentando el comando switch port por security agent. Y miren qué nos aparece. Nos dice, este switch port por security agent toca escribirlos tal cual como están aquí. ¿Por qué sabemos eso? Porque, bueno, nos los tienen allí en negrita. Ahora, obligatoriamente, ¿por qué obligatoriamente? Porque está entre llaves. Obligatoriamente debemos escribir lo que está dentro. Ahora, de lo que está dentro podemos escribir o static o time. Si escribimos static, pues hasta ahí tendríamos completo el tema. Si escribimos time, además debemos colocar un valor para el tiempo. O podemos no escribir static, no escribir time y un tiempo, sino escribir type. Pero si escribimos type, obligatoriamente debemos escribir la palabra absolute o la palabra inactivity. Miren que yo aquí sé que esto es una palabra reservada, sí, una palabra reservada time porque la tengo en negrita. Sé que esto es un argumento y que es un valor y que debe ser un valor para tiempo porque está en cursiva, así sin negrita. ¿Vale? En cambio aquí, si yo decido escribir, no escribir static, no escribir time, sino escribir type, entonces obligatoriamente debo escribir o absolute o inactivity. Esto puede parecer complejo al inicio, pero ya después nosotros nos vamos dando cuenta que puede ser o que es sencillo en realidad. Aparte, que cuando escribimos el comando, si nosotros damos signo de interrogación, él nos va dando línea por línea qué podría seguir. Y cuando ya el comando yo lo puedo finalizar en el punto donde estoy, me muestra un valor que se llama CR, que quiere decir enter o carrias return en realidad, pero significa que le puedo dar enter. Eso lo veremos ahorita que estemos en el packet tracer. Nos habla de las funciones de ayuda de Cisco. El Cisco tiene esa ayuda muy poderosa de la que les estoy hablando, que es la ayuda contextual. Esa ayuda contextual nos sirve para saber qué comandos tengo disponible en el modo en el que estoy. Recuerden los modos. Modo user exec o modo de usuario, o modo de view only o modo de consulta, pero generalmente lo llamamos modo de usuario. El modo privilegiado, el modo de configuración global y los submodos de configuración. Entonces, la ayuda de contexto me ayuda a saber o me indica qué comandos existen en el módulo donde yo estoy ahora, en el modo de configuración donde estoy. ¿Qué comandos comienzan con los caracteres específicos que ya escribí y qué argumentos o palabras claves están disponibles para los comandos? Aquí hay una cosa muy interesante. No todos los dispositivos tienen las mismas capacidades, pero si nosotros no estamos seguros de las capacidades de un dispositivo, podemos usar esa ayuda de contexto para saber cuáles son las capacidades del dispositivo. Algunos valores que podemos fijar entre un mínimo y un máximo, el mínimo y el máximo del dispositivo específico en el que estoy no los dice la ayuda de contexto. Es decir, no es una ayuda genérica para todos los dispositivos, sino que está adecuada específicamente para el dispositivo en el que estoy trabajando.
Entonces eso la convierte en una herramienta muy poderosa. Vamos a ver este video. The Cisco iOS help command is accessed by using the question mark. The help command is context sensitive, so it matters how and where you use the question mark. For instance, let's say I want a list of all the commands that are available to me in user exec mode. I simply type a question mark and I'm returned the commands that are available in user exec mode. If I type enable and enter privileged exec mode and put in a question mark, I'm given the commands that are available to me in privileged exec mode. I'll press the space bar to get the next page of output. An even different set of commands is available to the user in global configuration mode. Notice I'll go to global config mode, put in a question mark, and I'm given a completely different set of commands that are available in this particular command mode. There are other uses for the help command as well. Let's say that I don't want a listing of all of the commands that are available, and I just want help finishing one particular command. For instance, let's say I'm putting in the command interface, but I've forgotten what the complete command name is. I've typed in, and I need help finishing the command. I can put in part of a command, and then put in a question mark, and it'll help me finish the command. Notice that I put in and then a question mark, and the help command has returned that the command that I'm looking for is interface. I can use the help command in another context as well. So now that I know that the command is interface, let's say I'm not sure what the next command parameter or argument is that goes with the interface command. In this case, I'll put a space and then a question mark, and it'll tell me the next parameter or argument that is required by the interface command. Now I know that the next part of the command is either the name of the interface, like Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, or maybe it's VLAN or range. Related to the help command is the command syntax checker. The command syntax checker will let me know when I have a problem with the command that I've put in. For instance, we can see here that the next part of this command would be one of these arguments here. Let's say I make a mistake and I type in the number 33 instead of VLAN or range and hit enter. Notice that the command syntax checker has informed me that beginning at the number 3, I've made an invalid input. This is extremely useful because it helps me to isolate where the problem is with the particular command that I've entered. This can work in different contexts as well. For instance, let's say that I've put in just the letter I instead of interface and I hit enter. The command syntax checker informs me that the letter I is an ambiguous command. The reason being is that if I type in I and a question mark, there's actually two commands that begin with the letter I in global configuration mode, the command interface and the command IP. The third example of the command syntax checker is when I type in interface and hit enter, and the command syntax checker has informed me that the command is incomplete. To solve this, I put in interface again, a space and a question mark, and I'm given the next set of options that I need to finish this command. You can see how the help command is very useful in learning the different commands that are available to you, as well as the correct context and use of the different commands. ¿Dudas acerca del video que acabamos de ver? No, señor. Ok, teclas de acceso rápido. Estas son teclas o combinaciones de teclas que nos facilitan la vida trabajando en el Cisco iOS. No necesariamente toca aprendérselas, uno termina aprendiéndose las que más le son útiles. Hay otras que por más que sean útiles, uno nunca se las aprende. Yo he dictado este curso no sé cuántas veces ya, sinceramente. Sin embargo,
esta combinación de teclas jamás me acuerdo de ella. Únicamente me acuerdo de ella cuando estoy aquí en el curso y la veo en esta tabla. Y siempre que la necesito, me lamento de que esa neurona donde se guarda esa combinación de teclas se me haya dañado. Pero vamos a verlo no en esa tabla, sino vamos a ver el video que nos habla acerca de esa combinación de teclas. Support for hotkeys and shortcuts makes the Cisco iOS extremely efficient. Making use of these will save you lots of time when you're configuring devices. I have a console connection to a switch, however, instead of using the terminal emulation program to console in, this time I'll click directly on the switch and go to the CLI tab. If I press enter, I'm taken to the command line interface. This is a convenient shortcut to the CLI available to you within Packet Tracer. The first hotkey that I'll talk about is the tab key or tab completion for automatically completing your commands. You can use it like this. To get to privileged exec mode, I would normally type the command enable. With tab completion, you simply type the first few letters of the command, in this case EN, and press the tab key on your keyboard, and the command is automatically completed for you. This is very useful. Now this will work if only one command begins with the letters EN. For instance, if I want to put in the command configure for configure terminal and I type CON and press tab, it doesn't work. The command isn't completed. That's because if I put in a question mark, you can see that there's more than one command beginning with the letters CON in privilege exec mode. If I want to use tab completion, I'll need to type CONF and press the tab key, and you can see now the command is completed. For terminal, all I need to do is type the letter T and press the tab key, as there's only one argument or secondary command that follows configure and begins with the letter T, so the switch knows that the command I want is terminal. Even better than using the tab key is command shortening. With command shortening, instead of pressing the tab key to complete the command, you simply use the first few letters of the command, and the iOS will accept the shortened command without hitting the tab key. This is extremely useful. For instance, instead of typing the command interface fast Ethernet 0/1, which is a very long command to type, I can shorten the command to just INT, which is short for interface, F, short for fast Ethernet, and 0/1, and press enter. The iOS automatically knows the command I want and executes it, though you won't see it displayed as you do with the tab completion. Command shortening can make you even more efficient when configuring devices. Sometimes it's necessary to repeat commands. The fastest way to do this is to cycle through your command history using your up arrow and down arrow keys. If I type END on my keyboard and press enter to go back to privilege exec mode, and then I press my up arrow key, you can see that there are two commands in my command history. Pressing the down arrow key will take me forwards in my command history. This is very useful for commands that are used repeatedly. Now let's take a look at some hotkeys. Both Control+Z and Control+C will take us back to privilege exec mode. If I hold down Control-Z and press enter, you can see that I'm back to the privilege exec prompt. Control-C will do the same, and it can also be used to abort certain commands. For instance, if I type CONF and T and then change my mind, I can press Control-C and the command is aborted. Control+A will jump the cursor to the beginning of a line. I'll type configure and then press Control-A, and you can see that the blinking cursor is now back to the beginning of the line. If I press Control-E, the cursor jumps to the end of the line. Control+Shift+6 is another useful key combination. This sequence will interrupt the execution of a command after the command has already been entered.
Let's say, for instance, I mistyped the command configure and press enter on my keyboard. The iOS is trying to translate the letters that I typed into an IP address. So instead of being stuck in this situation, I can simply press Control, Shift, and 6, and the command is aborted. Lastly, there may be times when you are working on the CLI of a device and an event occurs which generates a message interrupting the command you are typing. This can be very annoying. If this occurs, press Ctrl+R on your keyboard to return to the prompt where the partial command will be displayed, allowing you to finish typing. This sequence is not currently supported in this version of Packet Tracer. I'll simulate the use of these hotkeys by consoling into a physical switch and shutting down an interface on the switch while I'm in the middle of typing a command. I'll press Enter and type Enable to get to Privilege Exec mode, and then I'll go into Global Configuration mode. Let's say I want to enter interface G0/1. I'll start typing the command, and now I'll shut down an interface. You can see the message displayed across the screen. If I simply press Ctrl+R, I return to where I left off, and I can keep on typing. Now that's sweet. Using hotkeys and shortcuts is a great way to save you time when working with the Cisco iOS. ¿Preguntas o dudas acerca de este video que acabamos de ver? ¿Ninguna? Bueno, vamos a volarnos este Packet Tracer que tenemos aquí de navegación por el iOS y vamos a trabajar con la configuración, es decir, vámonos directamente al tema de la configuración y hacemos el Packet Tracer que sí. Entonces, la configuración, ¿alguno tiene alguna pregunta acerca de lo que ya vimos? No, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a mirar. Bueno, chicos, entonces, esto que vamos a ver es la configuración básica de dispositivos. Para esto vamos a agregar un dispositivo enrutador, vamos a agregar un dispositivo PC y vamos a hacer el mismo trabajo de ayer. Como les digo, no es tan importante en este caso, o sea, no es necesario, pero para que nos vayamos acostumbrando a verlo, para que nos vayamos acostumbrando a verlo, eh, les digo que la mejor opción es conectarnos por un cable de consola. Sin embargo, si le hacemos clic aquí y ustedes quieren hacer clic allí directamente sobre el dispositivo y luego recorrer sus pestañas y llegar a la pestaña clic, lo pueden hacer sin ningún problema. Ahora voy a conectar por cable de consola desde la interfaz RS232 de aquí a la interfaz de consola del dispositivo y me voy a conectar al dispositivo a través de mi escritorio, software de emulación de terminal y OK. Aquí estoy conectado a mi dispositivo. Ahora, ¿en qué consiste la configuración básica de un dispositivo Cisco? No solamente de un switch, como en este caso, sino también de un router. ¿En qué consiste?
Lo primero que se nos recomienda configurar es el nombre del dispositivo. Los nombres de los dispositivos deben comenzar con letras, no pueden contener caracteres especiales, pueden terminar con números y pueden tener el guión o guión bajo como caracteres dentro del nombre del dispositivo. Generalmente el nombre del dispositivo debe ser algo que nos identifique qué tipo de dispositivo es y probablemente la función que cumple, en qué grupo de trabajo está, en qué piso se encuentra, a qué sección pertenece, cosas como esa. Eso será trabajo de documentar la red que usted como administrador deberá hacer. En este caso, para colocar un nombre, lo que primero debemos hacer es ingresar al modo privilegiado. El modo privilegiado ya vimos que si ejecutamos end y tabulador, se va a completar el comando para entrar al modo privilegiado. O que también podemos escribir solamente end y pulsar enter. Y estamos actualmente en nuestro modo privilegiado. Ahora, como vamos a hacer una configuración, debemos ingresar al modo de configuración. El modo de configuración global. Eso lo podemos hacer con conf T, como ya lo vimos en el video anterior, hace un par de videos. Conf T es la abreviatura de Configure Terminal. Ahora, se puede hacer, pero yo recomiendo que por ahora, mientras están aprendiendo, escriban los comandos completos. ¿Por qué? Porque en algunas simulaciones del examen no les va a permitir abreviar, ni les va a funcionar el tabulador, ni la interrogación, ni nada de eso. En algunas simulaciones que les van a pedir en el examen. A algunos no les salen esos puntos, pero a otros sí. Entonces es mejor aprender a escribir los completos. Entonces el Configure Terminal. Consulta, cuando su merced se refiere preguntas del examen, ¿es el examen de este curso o el examen ya como tal la certificación del CCNA? El examen de certificación de CCNA. Algunas veces te aparece un escriba al comando y te toca escribirlo tal cual se escribe. Si te aparece resolver un packet tracer, ahí sí vas a tener todas las opciones disponibles. Pero si te aparece un simulador de escriba el comando para tal cosa, te toca escribirlo completo. Completo. Sí. Sí, Gracias. ok. Ahora, el comando para configurar el nombre de un dispositivo es el comando hostname. El comando hostname, como vemos, si le doy después del comando un signo de interrogación, nos dice que lo que debemos escribir es una palabra. Y nos dice que esa palabra es el nombre de red del sistema. ¿Cuál sistema? Pues el switch donde estoy. Entonces yo a esto le voy a colocar switch SW. Vamos a colocarle un guión piso 01, por ejemplo. Y ya ahora y pulso Enter. Ahora mi switch ya se llama SW-piso-01. Entonces, ese es el switch que tengo en el piso 1. Puedo tener cualquier tipo de nomenclatura para identificar mi red. Tampoco es bueno que el nombre sea demasiado largo porque se vuelve complejo de manejar. Segunda cosa que nos pide que hagamos, que configuremos contraseñas. Hay unas pautas para contraseñas que vamos a leer ahorita después de mostrarla. Pero ¿qué contraseñas le puedo colocar al switch y a los routers? Le podemos colocar una contraseña para que no se pueda acceder a él a través del puerto de consola sin conocer esa contraseña. Es decir, para que esta conexión que nosotros estamos ejecutando aquí, ahora mismo, no se pueda hacer si no conozco la contraseña. Eso es una de las normas básicas de seguridad. Podemos colocar contraseña para que una vez que nos conectamos, debamos conocer una contraseña diferente para entrar al modo privilegiado. Y podemos colocar contraseñas para las conexiones remotas. Entonces, vamos a mirar cómo colocamos cada una de esas contraseñas. Las conexiones, tanto la de consola como remota, se llaman conexiones de línea. Y las conexiones de línea, las de consolas, solamente tenemos una y se enumera como la línea de consola número 0, es decir,
la primera conexión. Las conexiones remotas, tenemos 16 conexiones disponibles y se enumeran de la 0 a la 15. Entonces, para configurar las conexiones de línea, por lo menos la de consola, escribimos desde el modo de configuración global, line, console, me gusta, no porque sea necesario, pero me gusta escribir los comandos en minúscula, line console, y aquí le voy a dar interrogación. Me dice de 0 a 0, first line number. ¿Por qué? Porque hay un solo puerto de consola, entonces tengo una sola línea de consola por donde conectarme. Entonces, line console 0. Eso es el comando para entrar a la configuración de la consola o de la línea de consola. ¿Cómo identifico que ya estoy allí? Porque el prompt me muestra que estoy en el modo config-line, es decir, estoy en la configuración en el submodo de línea. Ahora, para colocar la contraseña, ¿cómo hacemos? Vamos a decir password Cisco, por ejemplo. Cisco va a ser la contraseña que quiero colocar. Password Cisco. Y ahora tengo una contraseña, pero el dispositivo todavía no la pide. Para obligar a que el dispositivo pida la contraseña, utilizo el comando login. Con el comando login, ya el dispositivo de ahora en adelante va a pedir esa contraseña. No se tienen que aprender estos comandos, están en la documentación y ahorita los vamos a ver en un packet tracer y todo ese rollo. Entonces no se preocupen, es simplemente para que vean el proceso de cómo se escribe los que nunca lo han visto. Entonces, esta es mi configuración de contraseñas para la consola. Line console 0, password Cisco y login. Si olvido colocar el login, el dispositivo no va a pedir el password. ¿Cómo pruebo yo si esto está funcionando? ¿Cómo salgo rápido desde aquí al modo exec? User exec, Control C. control C, ok. ¿Y cómo salgo de aquí al modo de usuario? Exit. Exit, ok. Listo, ahora estoy como al principio, como antes de conectarme. Aquí le doy Enter y esto me está pidiendo a una nueva contraseña para conectarme por consola. La contraseña que le colocamos fue Cisco. Cuando la escribimos no se ve, parece que no estuviéramos escribiendo nada. Sin embargo, le doy Enter y ya estoy nuevamente dentro del dispositivo en el modo de usuario. Eso quiere decir que nuestra configuración que hicimos está funcionando. Ahora, perdón. ¿Cómo configuro las conexiones remotas? Las conexiones remotas, las iniciales, que son por un protocolo que se llama Telnet, las puedo configurar no con Line Console, sino con Line BTY. Pero eso vamos a verlo más adelante porque aquí estamos viendo la configuración más básica de todo. Ahora, dijimos que también le podemos colocar una contraseña al modo privilegiado, al modo privileged exec. ¿Y cómo se la colocamos? Es decir, a contraseña enable le llamamos a eso. Tenemos dos formas de colocar contraseña al modo privilegiado. Y son con el comando enable password y colocar un colocar un password que puede ser, no sé, class, por ejemplo. Y con esto ya el sistema nos pide una contraseña cuando vayamos a ingresar al modo privilegiado. Si le decimos end, exit, aquí me pide la contraseña de consola, que es Cisco, y cuando le diga enable, me pide la contraseña del modo enable, que es class. Ahora, esa contraseña que acabamos de colocar con enable password se considera un poco insegura y ha sido reemplazada por otro comando que es enable secret. Les voy a mostrar por qué esta contraseña es insegura. Para ver la configuración que tenemos en el dispositivo, podemos utilizar el comando show running config. El running config es la configuración en ejecución. Recuerden esto. Running config, configuración en ejecución. Y todo lo que nos aparece después de haber
dado Enter en Show Running Config es toda la configuración que tiene el dispositivo. Aquí nos aparece el hostname, aquí nos aparece el Enable Password Class. Como ven, la contraseña aparece ahí. No es que sea muy seguro el tema. Y más abajo, aquí hay configuración que nosotros hemos hecho y otra que viene por defecto, ¿no? Más abajo vamos a encontrar la configuración de la consola, Line Console 0, Password Cisco, el login, esta que no la hicimos nosotros, que son las configuraciones de línea, etcétera, etcétera. Entonces, por esta razón de que por defecto esto no está encriptado, por defecto, porque sí se puede encriptar, por defecto no está encriptado, se reemplazó el Enable Password por algo que se conoce como Enable Secret. ¿Cómo configuramos el Enable Secret? Con T y decimos, vamos a ver, eh, Tenía que entrar al puerto de consola, ¿no? no, señor, porque esto es Enable. Lo que pasa es que estoy pensando si encriptamos esta contraseña primero o les muestro el Enable Secret, porque después, bueno, vamos a... Enable Secret es el comando que nos va a permitir colocar la contraseña de Enable, pero de manera encriptada por defecto. De hecho, vamos a colocar la misma. Enable Secret flag. Ok. Miren el mensaje que nos dice aquí. The enable secret you have been chosen is the same as your enable password. This is not recommended. Re-enter the enable secret. Como estamos colocando la misma contraseña class que teníamos como enable password, nos dice que no es recomendado. Recuerden que el password se considera insegura. Entonces, vamos a colocar enable secret, secret y vamos a colocar clase en lugar de class. Listo, ahí sí ya no tuvimos ningún problema. Ahora vamos a analizar nuevamente nuestra configuración en ejecución con show running config. Recuerden el comando enable secret y una contraseña. Show running config. Y aquí tenemos un enable secret y la contraseña que colocamos, pero está encriptada por defecto. Tenemos el enable password class. Ahora, ¿qué piensan ustedes que va a pasar si yo intento ingresar nuevamente y escribo class como contraseña? Vamos a probarlo. Vamos a salir. Exit. Consola, Cisco. Enable. Y aquí me pide una contraseña. Si yo escribo class, que es la del enable password, no funciona. Si escribo clase, que es la del enable secret, sí funciona. ¿Por qué razón? Y ojo que esta suele ser pregunta de examen. ¿Qué ocurre cuando usted tiene una contraseña enable password y habilita una contraseña enable secret? Lo que ocurre es que el sistema inhabilita el uso de la contraseña enable password y solamente permite el uso de la contraseña enable secret. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, del momento no. Ok, ahora miremos. Show running config o showroom, también lo pueden escribir. Showroom es la abreviatura. Y vamos a ver. Aquí de todas maneras, listo, tenemos el enable secret encriptado. ¿Qué ocurre? Que tenemos el enable password sin encriptar y tenemos el password de la consola sin encriptar. Resulta que estos archivos suelen guardarse, o sea, suele seleccionarse con el mouse o con el dispositivo que tengamos, suele seleccionarse todo esto, copiarse, pegarse en un bloc de notas, no puede ser en Word, sino en un bloc de notas o en un notepad, en algo que no tenga formato de negritas ni nada de eso.
y se guarda para hacer un backup de la configuración, ¿ya? De cada dispositivo. Entonces, es un fallo de seguridad que estas contraseñas aparezcan ahí. Esas contraseñas deben estar documentadas en algún otro sitio. Ahora, ¿cómo hago para que no estén allí? Pues procedo a algo que se llama la encriptación de las contraseñas. ¿Cómo encripto las contraseñas? Desde el modo de configuración global, ejecuto un comando que se llama service password encryption. Service password encryption. Este Service Password Encryption lo que hace es que encripta todas las contraseñas como Cisco y como Class que yo tengo visibles en mi configuración. Y de allí en adelante, desde el momento en que lo activo en adelante, todas las contraseñas que coloque van a quedar encriptadas. ¿Cómo lo compruebo? Voy nuevamente a mi modo de privilegiado y un show running config. Y aquí ya el password está encriptado y mi contraseña de línea también está encriptada. Sin embargo, como ustedes ven, es una encriptación mucho más débil que la encriptación del Enable Secret, pero sin embargo siguen estando encriptadas. ¿Listo? Otra medida de seguridad que no es propiamente para proteger el dispositivo, pero en algunos países es una medida de seguridad de tipo legal, es colocar un mensaje de advertencia que anuncie que está prohibido el acceso sin autorización al dispositivo. En legislaciones como la legislación americana o la legislación, bueno, no estoy seguro si la legislación europea, pero la legislación americana sí. Si alguien ingresa a su dispositivo de red sin permiso, usted puede interponer una demanda penal únicamente si el dispositivo tenía una advertencia de que no se podía entrar. Si el dispositivo no tenía ninguna advertencia de que no se podía entrar, usted no puede tomar acciones legales. ¿Cómo colocamos ese mensaje de advertencia? Desde el modo de configuración, como siempre, usamos el comando banner MOTD y luego de banner MOTD colocamos un carácter. Ese carácter puede ser cualquiera, puede ser un punto, un signo de admiración, un signo peso, signo numeral, la arroba, lo que quiera. Pero ¿qué indica ese carácter? ¿Desde dónde comienza el mensaje y a dónde termina? ¿Cómo así? Usted aquí puede escribir un mensaje largo si quiere, ¿ya? Muy largo incluso. Pero cuando usted, en mi caso, vuelve a escribir un signo de numeral, ese mensaje, el iOS va a indicar que ese mensaje ha llegado a su fin y lo que hará será grabarlo. Entonces, el signo que vamos a escoger es un signo que no vayamos a usar dentro del mensaje. Por ejemplo, no sé, el de arroba o el de comillas o el de que sea. Vamos a colocar el numeral en mi caso. Signo numeral y voy a colocar el acceso a este no autorizado a este dispositivo está prohibido. Por ejemplo, bueno, perdónenme la ortografía, si se me fue alguna tecla, tengo ahí un rollito con el teclado y a veces se me comen grupos de teclas completas. Bueno, el dispositivo, bueno, el acceso a este dispositivo. Entonces, como ven, inicié con un signo numeral y termino con un signo numeral. Aquí puedo pulsar un Enter y el mensaje ya quedó grabado. ¿Cuándo se va a ver ese mensaje? Cuando yo intente ingresar al dispositivo nuevamente. Vamos a ver. End, Exit. Y ahí ya me desconecté del dispositivo. Yo pulso Enter, entonces ya me aparece el acceso no autorizado a este dispositivo está prohibido. Vale, perfecto. Y aparte me está pidiendo mi contraseña de consola, que es Cisco. Cisco, efectivamente. Y Enable, la contraseña del Enable Secret, que era Class. Listo. Entonces, encriptación de contraseña, mensajes de aviso. Y con esto hemos finalizado esta pequeña demo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, profe, una pregunta. El comando que, que se coloca en el modo global y que encripta todas las contraseñas, ¿cuál era? Service Password Encryption. A ver, es este Service
password encryption. Ah, ok. Y Ujú. si yo no lo hiciera por ese comando, sino con el anterior que era Enable Secret, o sea, si entro, digamos, al line BTY del SSH y coloco Enable Secret también y funciona, ¿sí? No, porque en el line BTY tú también vas a utilizar el comando password, ¿ya? Aunque más adelante vamos a ver que para el line BTY, cuando usamos password, como en el line console, vamos a mirar que por acá tenemos, aquí. En el line console siempre vamos a usar password y esto, ¿vale? En el line BTY también podríamos usar solamente password y un password, ¿ya? No tenemos la forma de escribir un enable en el line BTY, sino solo password. Pero cuando aquí en el line BTY tú tienes una línea como esta, como password y un password puesto, es porque estás usando el modo de configuración menos seguro para el acceso remoto, que es la conexión por Telnet, que se considera insegura porque no está cifrado. Es decir, si alguien se conecta y logra capturar los datos que tú estás enviando desde tu equipo al switch o al router, puede ver exactamente lo que escribes, contraseñas y todo lo que tú estés haciendo, él lo puede ver y pues ya ahí perdiste el año con la seguridad. Entonces, en LineBTY vamos a utilizar un nombre de usuario y una contraseña que van a estar encriptados, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar una línea de BTY, perdón, de acceso por SSH, que es el modo más seguro. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Ok, Y listo. Vamos a ver de todas maneras un videito aquí que nos refuerza el tema y seguimos en él. To do this, we'll need to perform some initial configuration settings. I'll click on PC1, I'll click on the terminal emulation program, and now you can see that I have a console connection into the switch command line. I'll press enter, and this takes me to the command line interface. As you can see, I'm logged into the switch in user exec mode. No password was required to access the command line. This is a security risk. If I type the enable command, you can see that I have now entered privilege exec mode, also without any type of authentication. This presents a great security risk since from privilege exec mode, I have access to configure the switch. The first thing you'll want to do is secure access to both the console connection and to privilege exec mode. First, I'll control access to the console connection. To do that, I'll get into global configuration mode with the config-t command, and then I'll type in line console 0 to enter line configuration mode. I can now put in a password for my console connection by typing the command password and a password of Cisco. For ease of this demonstration, I'm using simple passwords, but you'll want to use strong, complex passwords whenever possible. I'll type in the login command, which will require the password prior to entering user exec mode. Next, I'll secure access to privilege exec mode. To do this, I'll type exit to return to global configuration mode. Then I'll enter the command enable secret followed by the password class. The secret parameter that I used assures me that the password class will be encrypted in the configuration file. Let's see if our passwords have been set correctly. I'll do a Control-C to get to privilege exec mode, and then I'll exit the switch. Now when I press enter, I should be prompted for a password before establishing a console connection, and it does. This password should be Cisco. As I type in the password for security purposes, you won't be able to see any characters. If I type it incorrectly, it should take me into user exec mode, and it does. And from here, I'll type enable, and you can see that now I'm prompted for another password. This time I'll type in class and press enter, and you can see now that I'm in privilege exec mode. Only those with a knowledge of the correct passwords will be able to configure this device. Let's take a look at our running configuration file up to this point. I'll do that by typing in the command show running config,
You can see at the top of the running configuration file that the enable secret password has been hashed within the file. To see the rest of the configuration, I'll press the space bar on my keyboard and I'll go down towards the bottom where you can see the configuration for the console line. Here, it shows a password of Cisco and you can see it in plain text. We'll change this a little later. Now that I've secured access to the console port, I'll also want to secure virtual terminal access for remote logins. From Global Configuration Mode, I'll type in the command line VTY and then how many lines I want to allow remote access to. The Cisco switch supports 16 simultaneous remote logins through virtual terminals. To configure all 16, I simply type in 0, a space, and 15 and press enter, and then I'll put in the command password Cisco and then login. Let's take a look at these passwords in our running configuration file. I'll do a Control-C to get to privilege exec mode, and then I'll do a show run, which is short for show running config. I'll spacebar all the way down to the end, and you can see under the configuration for the console line is the VTY line configuration. The iOS automatically breaks this down into two groups, the first 5 lines 0 through 4, followed by the next 10 lines 5 through 15. As with the console password, you can see that the VTY line passwords are also seen in plain text. We can add greater security to the switch if we can encrypt these passwords so that they are obscured in the configuration file. To do this, I'll go back to Global Configuration Mode, then I'll enter the command service password encryption. This command will put a light level of encryption on all passwords on the switch. To verify that password encryption has been set, I'll exit Global Configuration Mode and type Show Run to view the running configuration file. If I spacebar down to the end, you can now see that the console password as well as the VTY line password has been encrypted. Another important initial configuration command is setting a banner message. This is a message that will be presented to users when they log in and serves as a legal warning for any would-be hackers. To do this, I'll go to Global Configuration Mode, and then I'll type in the command banner MOTD. That stands for Message of the Day. The message that I type will need to be framed between 2 delimiters or characters. Just make sure that whatever character you choose is not used within the body of your message. For instance, I'll use a £sign for my delimiters, and then in between, I'll put in the message authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. And then I'll end it with another £sign. And now the banner is set. Now let's verify it. I'll do a Control-C and then type exit to leave the switch, and then I'll press enter. Notice that I'm presented with the banner warning I just typed in, as well as a request for a password just to get access to the console. I'll put in the password Cisco and press enter, and now I'm in user exec mode, and then I'll type the command enable, and I'm asked for another password to reach privilege exec mode. I'll type in class, and now I have full access to the switch. Bueno, allí vimos, aunque ya lo habíamos visto de manera indirecta, cómo colocar contraseñas a las líneas BTY también. Hagamos por favor este validador de sintaxis de la 2.4.7. A ver, como se trata de que aprendamos, esto tiene unas opciones, que es mostrar, y le muestra el comando, como era que él lo pedía. Mostrar todo, les va a mostrar todo, restablecer. Entonces, ¿yo qué les digo? Hagan el validador de sintaxis a conciencia y solo si definitivamente es que lo he escrito ya de varias formas y no me funciona, le dicen mostrar. Ahora, estos validadores de sintaxis tienen un problema con el idioma también. Algunas veces tienden a querer traducir los comandos y no funcionan bien. Entonces,
Para este caso, nuevamente, usted se va a venir aquí al globito, le va a decir seleccionar idioma, lo va a cambiar a inglés y luego pues va a ser el validador de sintaxis. A última hora, si usted está utilizando Google Chrome, le recomiendo que lo use y no entiende lo que le dice acá, pues usted lo selecciona y aquí le aparece el traductor y ahí le dice Enter Global Configuration Mode, ingrese al modo de configuración global. Listo, entonces si puede hágalo en inglés, si definitivamente no, pues hágalo en español, pero en inglés le funciona mejor. Listo, entonces tienen 5 minutos para desarrollar sección 247, el validador de sintaxis. 5 minutos y son las 19:30, las 19:35 continuamos. Mientras tanto voy a desactivar mi micrófono. ¿Listo? Vamos a avanzar. Guardar configuraciones. Archivos de configuración. Resulta que tenemos dos archivos de configuración básicos, el startup config y el running config. El startup config es la configuración de inicio, es decir, la configuración que está guardada en el dispositivo. Vamos a mirar qué pasa. Regálenme un segundito acá y... A ver, el startup config es el archivo de configuración en ejecución, es decir, es el que se carga cuando el dispositivo se inicia. Si nosotros los podemos visualizar ambos, así como visualizamos el running config con show running config y podemos visualizar el archivo de configuración en ejecución, que dicho sea de paso, se va alimentando y se va ejecutando tan pronto como usted escribe un comando. Usted escribe un comando en el Cisco IOS y ese comando inmediatamente empieza a funcionar. Y no solamente empieza a funcionar de manera inmediata, sino que queda archivado en el running config. Y tenemos el otro que es el startup config, pero presten atención. Show startup config. Y si yo le doy enter, me dice startup config is not present. ¿Por qué no hay archivo de configuración en este momento? Por la simple razón de que este dispositivo, recuerden que yo lo coloqué acá, conecté, hice configuraciones, pero nunca hemos guardado una configuración. ¿Cómo hacemos para guardar la configuración? Hay varias maneras. La más estándar y que deben aprender es copy running config, startup config. Esa es la manera más estándar que existe, o sea, la más ortodoxa, por llamarlo de alguna manera. Usted le dice enter allí y él le va a decir destination file name, startup config, y usted le va a decir enter simplemente. Ese es el destination file name o el nombre de archivo de destino. Él le va a arrojar un mensaje de building configuration y luego le va a arrojar un mensaje de OK. Quiere decir que ya guardó la configuración en ejecución, la guardó en el archivo de inicio o en la configuración de inicio. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo y no hacerlo? Entre guardarla y no guardarla. Si yo en este momento apago este dispositivo o ejecuto un comando como el reload, que el reload es un comando para reiniciar el dispositivo, ¿qué va a ocurrir? Si yo guardé la configuración, esa configuración que hice se va a recuperar la próxima vez que el dispositivo se reinicie y no la voy a perder, la voy a tener funcionando. Si yo hice toda la configuración pero nunca la guardé, cuando el dispositivo se reinicie por la razón que sea, esa configuración ya no estará presente y tendré que volver a hacerla. Ahora, sí le puedo decir en este momento un show startup config y ya tengo el startup config, que en este momento es exactamente igual a mi running config. Entonces, una manera de guardarlo es esta: copy startup config, running config, startup config. La otra es copy run start. Perdón. Copy run start. Con esto también ya guardamos la configuración sin ningún problema. O sea, copy run start. Y la más corta de todas es simplemente escribir WR. Y WR ni siquiera le pregunta por el nombre del archivo. WR automáticamente la guarda.
Ahora, para la vida diaria, WR es lo más cómodo. De cara al examen, apréndanse esto. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿O alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? En el momento no. Ok, perfecto. Señores, entonces hagamos este Packet Tracer de 255, configuración inicial de las configuraciones del switch. O mejor dicho, sí, configurar los parámetros iniciales del switch. 255. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Los que no han terminado, presten atención acá y pues quedamos pendientes del laboratorio. Quedo pendiente de que me lo puedan enviar. Pasamos a la parte de puertos y direcciones. A ver, todos los equipos en una red deben tener direccionamiento para poder establecer comunicación. Todos los equipos finales o todos los dispositivos finales y algunos dispositivos intermediarios necesitan para operar contar con una dirección, como los routers. Los routers necesariamente deben tener direcciones IPs o direcciones de red configuradas para poder trabajar. Hay dispositivos que no necesitan una dirección salvo que los tengamos que configurar como los switch. Los switch, como les conté el día de ayer, están hechos para trabajar plug and play, es decir, usted lo saca de la caja, lo enchufa a la energía eléctrica, conecta los cables y él funciona. No necesita una configuración de direccionamiento, pero el resto de dispositivos, la mayoría sí la necesita. Ahora, en las redes modernas, el tipo de direcciones de red que se utiliza básicamente son las direcciones IP, aunque en realidad hay diversos tipos de direcciones que veremos a lo largo de todo este curso. Pero inicialmente vamos a hablar de manera muy sencilla del direccionamiento IP. Entonces, las direcciones IP, cuando las configuramos, debemos establecer como mínimo dos parámetros básicos. En esta figura estamos viendo la configuración de un dispositivo con sistema operativo Windows, la configuración de direccionamiento IP. Ahora, direcciones IP vamos a tener en dos versiones, las direcciones IP versión 4 y las direcciones IP versión 6. Lo que estamos viendo en pantalla es la configuración del direccionamiento IP versión 4. Las direcciones IP están conformadas por cuatro números, aquí con donde vemos IP address, aquí IP address, cuatro números entre 0 y 255 separados por puntos. A esta forma de escribir las direcciones IP se le conoce como notación decimal punteada. Y el otro parámetro o el otro valor que obligatoriamente debemos introducir para tener una configuración IP es algo que se llama subnet mask o máscara de subred. La máscara de subred también son números entre 0 y 255 separados por puntos. Ahora, la máscara de subred en combinación con la dirección IP me sirve para identificar cuál es la dirección de la red en donde está mi dispositivo y cuál es la dirección específica de mi dispositivo. Más adelante veremos cómo calcular esos valores. Sin embargo, por ahora vamos a confiar en lo siguiente. Donde veamos un 255 en la dirección, en la máscara de subred, significa que el número en la parte superior de la dirección IP pertenece a la dirección de la red. Y donde veamos un 0 en la máscara de subred, significa que el número inmediatamente superior en la dirección IP pertenece al equipo. Entonces, pertenece específicamente a este equipo. Entonces, en el caso que estamos viendo en la pantalla, podríamos decir que la dirección de red es 192.168.1
Y como ya después tenemos un 0, podríamos decir que es 0, la dirección de la red. 192.168.1.0. Y la dirección específica de mi equipo es 192.168.1.10. ¿Esto qué nos muestra? Que la dirección IP sirve para localizar una red dentro de todas las redes y para localizar un equipo dentro de la red. Ahora, estos cálculos están relacionados con la conversión de estos valores a binarios y el análisis de bit a bit de cada uno de los componentes de esos números que tenemos escritos allí. Internamente los computadores no trabajan con texto, ni con video, ni con audio, ni con números en notación decimal como los trabajamos nosotros, sino trabajan todo con bits, bits que representan ceros y unos. Y esos bits que representan ceros y unos, si estamos trabajando al interior de nuestra máquina, serán impulsos eléctricos eh, entre 1 y 5 voltios o entre 0 y 5 voltios, dependiendo la lógica electrónica que se esté usando, donde un valor 0 o cercano a 0 representará un 0 y un valor de 5 o cercano a 5 representará un 1, por ejemplo. Es una de las formas en las que podría estar codificado eso. En el cable, lo mismo, un impulso eléctrico de 0 significa un 0 y un impulso eléctrico de 5 significa un 1. En la fibra óptica, no hay luz significa un 0, hay un haz de luz significa un 1. O un haz de luz cortico significa un 0 y un haz de luz un poquito más largo significa un 1. Hay diferentes maneras de codificar la información para representar ceros y unos eléctricamente, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, el análisis de esto convertido a ceros y unos, a lo cual vamos a llamar notación binaria, es lo que nos va a permitir hacer los cálculos efectivamente de cuál es la dirección real de la red y cuál es la dirección específica de mi equipo. Entonces, como mínimo, estos dos valores, dirección IP y máscara de subred, para poder determinar qué, la red y poder determinar la dirección específica del equipo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario hasta ahí? Chicos, díganme, aunque por lo menos que no, para saber que no se han ido. No, señor. Bueno, vale. Ok. El siguiente parámetro que podemos configurar en el direccionamiento IP es esto que se llama Default Gateway o puerta de enlace predeterminada cuando tenemos el sistema en español. El Default Gateway o la puerta de enlace predeterminada es la dirección IP del router de nuestra red. ¿Y para qué sirve esa dirección IP? Para podernos comunicar con otras redes. Mis equipos se van a poder comunicar sin la intervención de routers con los otros equipos de su propia red. Es decir, con los otros equipos que están conectados al switch o a los switch donde tengo armada mi red y que la combinación de dirección IP y máscara de subred es igual, ¿vale? Es decir, pertenecen a la misma red. Esos equipos se pueden comunicar sin ningún problema. Pero si se quieren comunicar con equipos de otra red, incluso si esos equipos de otra red están conectados al mismo switch que los míos o que los actuales, vamos a necesitar la intervención de un router, porque solamente un router nos puede reenviar datos desde una red a otra. La dirección del gateway predeterminado es la dirección que tiene el router en mi red o en la red local, en la red donde está ubicada esta máquina. Recuerden que un router tiene varios puertos a los que llamamos interfaces. Cada una de esas interfaces va a pertenecer a una red diferente. Entonces, esta es la dirección de la interfaz del router que pertenece a mi red. ¿Vale? En este caso, ¿qué significa que 192.168.1.0 sea la dirección de mi red? Es decir, que estos tres primeros valores estén en 255. Significa que todos los equipos que empiecen por 192.168.1 están en mi red, ¿vale? Si no tuviera 3, 255, si no tuviera 2 nada más, 255, 255 y esto fuera 0 y 0, significaría que todos los equipos que empiecen por 192 y 168 están en mi red. Más adelante veremos otras precisiones acerca de esto, ¿no? Esto es cierto en mi red local, no es cierto a nivel global en el mundo.
sino a nivel local de mi propia red. Y entonces, ¿qué pasa si yo no configuro un default gateway? Pues no pasa nada en relación a mi propia red. Es decir, me puedo conectar, este equipo se va a poder conectar con todos los demás equipos que estén ubicados en la red 192.168.1.0. Ahí se va a poder comunicar. Pero si intenta ir a internet o intenta ir a una red que sea la 200.25.100, no sé qué, no va a poder ir si no tiene un gateway o un default gateway configurado. Hay parámetros adicionales que se pueden configurar en la dirección, en la configuración IP, como por ejemplo los DNS. ¿Los DNS para qué sirven? Resulta que como vemos aquí, todas las máquinas en todas las redes lo que tienen por dirección es un número, no un nombre. Sin embargo, nosotros accedemos a servicios de Internet a través del nombre, como Google, Netacad, Cisco, ejército.gov.co, movistar.com.co, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos buenos memorizando números, pero sí memorizando nombres. Entonces, ¿qué ocurre? Los servidores DNS que configuremos aquí vamos a configurar la dirección IP de nuestros servidores DNS, lo que hacen es que cuando nosotros intentamos acceder a un recurso de red por el nombre y no por la dirección, el servidor DNS recibe ese nombre y nos devuelve la dirección IP. Es decir, cuando es que usted escribe en su navegador www.google.com y le da Enter, su navegador lo primero que hace es enviar una petición DNS, es decir, a su servidor DNS, al que usted tenga aquí configurado en esta parte, diciéndole, oiga, mire, necesito comunicarme con www.google.com. ¿Eso qué dirección tiene? Y el servidor DNS le devolverá el valor numérico de la dirección y el navegador, cuando tenga el valor numérico de la dirección, entonces sí va a hacer la conexión con el servidor para traer la página de Google. ¿Vale? ¿Sí está claro eso hasta allí? Sí, señor. Ok, Sí, señor. perfecto. La otra versión de direccionamiento IP que podemos manejar es, regálenme un segundo. La otra versión de direccionamiento IP o direccionamiento de red que podemos manejar es la versión 6 del protocolo IP. La versión 6 es el reemplazo de la versión 4 y surge para solucionar problemas que tenemos con la versión 4. Pero pues, infortunadamente todavía se está usando la versión 4 en muchas partes. La dirección IPv6, ¿de qué difiere de la versión IPv4? En que ya la dirección no se expresa en notación decimal punteada, es decir, los 4 números decimales entre 0 y 255 separados por puntos, sino en notación hexadecimal. Entonces, ya la dirección se escribe como valores de a 4 dígitos hexadecimales, ya no son decimales, sino hexadecimales, lo que significa que se van a usar dígitos del 0 al 9 y de la A a la F para representar los valores del 0 al 15. Entonces, 4 dígitos hexadecimales separados por 2 puntos. Y las direcciones van a ser algo parecido a lo que vemos aquí. Todo esto lo vamos a ver específicamente cuando estemos viendo direccionamiento IP y vamos a aprender a hacer todos los cálculos y a componer estas direcciones y todo el rollo. Ya no usamos máscara de subred en IPv6, sino usamos algo que se llama la longitud de prefijo y seguimos usando el default gateway. El default gateway hace lo mismo que el default gateway en IPv4, es la dirección IPv6 del router o de la interfaz del router que está conectada a nuestra red. La longitud de prefijo sirve para hacer básicamente lo mismo que la máscara de subred en la dirección IPv4. Y también se pueden manejar o se deben manejar servidores DNS para traducir los nombres a direcciones, pero ya no nombres a direcciones IPv4 o IP versión 4, sino nombres a direcciones IP versión 6. Esto es lo mismo, cambia la versión de protocolo, la manera de escribir las direcciones y pues cambia el funcionamiento interno del protocolo de red. Cuando trabaja IP versión 6,
que cuando estamos trabajando IP versión 4, pero eso lo veremos en detalle cuando veamos cada una de esas dos tecnologías. Ahora, interfaces y puertos. Las interfaces de los routers, que son las que llamamos interfaces, obligatoriamente van a tener que estar configuradas con una dirección IP. De lo contrario, una interfaz de un router no nos sirve para nada. Si no tiene dirección, no nos sirve para nada. Por el contrario, los puertos de los switch no necesitan direccionamiento IP. De hecho, en el switch vamos a tener una interfaz que se llama la interfaz virtual de switch, que es a la que le podemos colocar dirección IP para propósitos de administración, es decir, para podernos conectar remotamente al switch, no a través del cable de consola, sino remotamente a través de las líneas BTY que veíamos en el video, utilizando protocolos de red. Entonces, la única interfaz que tiene un switch es la SVI, S de vida, I de iglesia, por Switch Virtual Interface o interfaz virtual de switch. Y esa es la única que necesitamos ponerle dirección IP para poder conectarnos remotamente al switch. No para que el switch funcione como switch, sino para nosotros desde lejos podernos conectar y configurar el switch, como si lo hubiéramos hecho por el cable de consola. Esa interfaz virtual de switch, y recuerden esto, por defecto se llama VLAN 1, y eso suele crear confusiones con algo que se llaman las VLANs, que vamos a ver también después. Pero por ahora, recordemos esto, la interfaz virtual de switch por defecto es la VLAN 1, y es la única interfaz que tiene el switch, por lo tanto es la única parte donde se le coloca dirección IP a un switch. Un router donde se le deben colocar IP en todas las interfaces que se estén usando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Ok, listo. Entonces vamos a mirar aquí el check your understanding. ¿Cómo se llama la estructura de direccionamiento IPv4? La estructura de representación del direccionamiento IPv4. Formato de binario punteado, formato de decimal punteado o formato hexadecimal punteado. O notación decimal punteada, notación decimal binaria punteada o notación hexadecimal punteada. Formato Decimal. decimal punteado. Decimal, ok. ¿Cómo se representan las direcciones IPv4? Con 4 números binarios entre 0 y 1 separados por puntos, con 4 números decimales entre 0 y 255 separados por puntos, con 32 números hexadecimales separados por 2 puntos, o con 32 números hexadecimales separados por puntos. 4 4 números decimales. decimales. Ok. ¿A qué tipo de interfase no tiene un puerto físico asociado? Bueno, esto no se los dije. La interfaz virtual del switch no tiene un puerto físico asociado. Es decir, usted no conecta ningún cable para poder conectarse remotamente al switch específicamente. Usted puede acceder a esa interfaz virtual del switch, o es decir, conectarse remotamente al switch con un cable conectado a cualquiera de sus puertos. Entonces, la interfaz de red que no tiene un puerto físico asociado es la Switch Virtual Interface o la interfaz virtual de switch. Esto es importante recordarlo. La dirección IP de un switch no va asociada a ninguno de sus puertos, sino a esa interfaz virtual que no pertenece a ningún puerto. ¿Vale? Check y perfecto. La configuración de las direcciones IP. Resulta que las configuraciones de las direcciones IP se pueden hacer de dos formas. Se puede hacer manualmente o automáticamente. De hecho, cuando usted entra a la configuración de red eh, de un equipo Windows, en realidad de cualquier equipo, cuando usted entra a la configuración IP
de cualquier equipo va a encontrar dos modos de hacer la configuración, el manual y el automático. Aquí nos están mostrando la manera de configurar un equipo Windows. Esto cuando entramos a las propiedades de red, vamos a encontrar la lista de protocolos de la red y vamos a seleccionar Internet Protocol versión 4 o Internet Protocol versión 6 para TCP/IP versión 4 o TCP/IP versión 6, que es el direccionamiento de red que usamos actualmente, o IP versión 4 o IP versión 6. Hay otros protocolos de red, como el IPX, pero eso ya quedó en desuso, el Apple Tag, pues ya eso quedó en desuso. En la actualidad todo es IP, versión 4 o versión 6. Entonces, en Una la lista, pregunta sí, en cuanto al rendimiento de carga y descarga de datos o envío y recibo de paquetes, ¿cuál de las dos o cuál se recomienda o qué es mejor en cuanto a rendimiento de esas dos? en cuanto a IP versión 4 e IP versión 6, bueno, a ver, el tema es que no lo podrías medir en rendimiento, por ejemplo, en la descarga de un archivo. No lo podrías medir porque eso va a depender del ancho de banda que tengas. Pero en cuanto a la eficiencia de la transmisión de los paquetes como tal y de la velocidad del enrutamiento y de la velocidad del resto de operaciones, sí es mucho más eficiente IP versión 6 que IP versión 4. Por una razón, el protocolo IP versión 6 es mucho más moderno y tiene muchas más características. Por ejemplo, tiene seguridad incluida, que no la tiene IP versión 4, pero al mismo tiempo es mucho más simple. Entonces, al ser mucho más simple, genera mucho menos procesamiento o mucho menos sobrecarga en los enrutadores. Entonces, podríamos decir que es mucho más eficiente IP versión 6, pero existe la posibilidad de que tú tengas dos equipos conectados a un proveedor de Internet, uno con IPv4, otro con IP versión 6, y por alguna razón el de IPv4, si estás descargando un archivo, lo haga más rápido, ¿vale? Pero eso es por muchas condiciones, no necesariamente por el protocolo. Pero en términos de eficiencia, sí es mucho más eficiente IP versión 6, ¿vale? Ah, ya, vale, vale. Sí, porque yo estaba mirando y, por ejemplo, en mi equipo están los dos activos. Ujú. Están los dos activos, pero tendrías que mirar si en realidad estás usando IPv 6. ¿Cómo lo puedes saber? Si tú le haces un ping a Google y te responden números de IPv4, lo más probable es que estás usando IPv4 normalmente. Pero si le haces un ping y te responde con una dirección en formato hexadecimal, entonces estás utilizando IPv6. Tendrías que mirar. Ahorita, Ahí está usando el IPv4. exacto, lo tienes activo, pero no lo estás utilizando. ¿Qué proveedor de internet tienes? Claro, Bueno, y claro, en Bogotá, ya que estás en Bogotá, sí, señor. en Bogotá ya claro tiene IPv6 en muchas, pero muchas zonas, ¿ya? De hecho, haz un ping -6 y luego la dirección, a ver si te responde Google en IPv6. ¿Sí te responde? Con la dirección no responde, voy a ver con los números. No, no responde. Sí, exactamente, es porque no tienes IPv6. Con ping -4 sí te contesta. Bueno, para los que no sepan de qué estoy hablando, no se preocupen que eso lo vemos más adelante. Entonces, Sí, sí. cuando nosotros encontramos estos protocolos, simplemente los seleccionamos y le decimos propiedades y nos abre una ventanita parecida a esta, o igual si tenemos esta misma versión de Windows. Y en esta ventanita tenemos dos opciones básicamente, obtener una dirección IP automáticamente o usar la siguiente dirección IP. Si nosotros le decimos utilizar la siguiente dirección IP, estamos configurando la dirección IP manualmente. Si le decimos obtener la dirección IP automáticamente, la estamos configurando para que el equipo busque dentro de nuestra propia red un servidor llamado DHCP.
DHCP. D por Dynamic, H por Host. ¿Sí recuerdan lo que es un host? Cualquier equipo en la red, ¿cierto? Lo vimos ayer. Entonces, D por Dynamic o dinámico, Host por Host, C por Configuration de configuración y P de Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol o protocolo de configuración dinámica de host. Un servidor de HCP lo que hace es recibir las solicitudes de los hosts en la red y asignarles de manera automática direcciones IP. Los servidores de HCP generalmente los vamos a encontrar o en equipos configurados como servidores y con un servidor de HCP instalados o en los routers, ya sea routers corporativos como router Cisco o routers SOHO, si recuerdan el término SOHO, Small Office, Home Office, o domésticos, podríamos reemplazar SOHO por domésticos, como los que nos coloca nuestro proveedor de Internet en la casa. Esos routers tienen un servidor de HCP y por eso es que nosotros no nos preocupamos de configurar dirección IP, sino que únicamente conectamos nuestro dispositivo a la red y ya el solito se autoconfigura, porque el router o el módem de Internet tienen un servidor de HCP. Ese servidor de HCP generalmente nos asigna la dirección IP, la máscara de su red, la puerta de enlace predeterminada, que generalmente es la dirección IP del mismo router, y nos asigna también servidores DNS. Algunas versiones de Windows nos permiten configurar automáticamente el direccionamiento IP y aún así configurar manualmente las direcciones de los DNS. ¿Vale? Pero si le decimos que queremos manualmente el direccionamiento IP, nos obliga a que manualmente especifiquemos también los DNS. ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Ok, vale. No, señor profesor, de momento no. Vale, listo. Ahora, nosotros podemos, a ver aquí, control panel. Nos dice address configuration server. Bueno, nosotros podemos validar nuestra configuración de direccionamiento IP en nuestro equipo Windows a través del comando ipconfig. El comando ipconfig nos permite a nosotros validar la configuración de red de nuestro equipo. Cuando escribimos ipconfig nos va a mostrar varios adaptadores. En este caso, pues como es un ejemplo, nos muestra uno solo, pero nos va a mostrar varios adaptadores de red con los nombres de cada uno de esos adaptadores de red. Generalmente en Windows vamos a tener algunos adaptadores de red virtuales, pero podremos saber cuál es el real porque generalmente tiene como la marca del fabricante o alguna de estas cosas. ¿Y por qué los otros tienen sus nombres son más o menos así como virtual o tunneling o no sé qué rollo? Generalmente no son así como esto. Ethernet Adapter for Local Area. Esto ya me dice, como no tiene la palabra virtual, ni tunneling, ni PPP, ni nada de eso. Por aquí ya yo sé que esto es un adaptador real. Entonces nos dice dirección IPv6. Esta es una dirección IPv6 que tenemos. Dirección IPv4 y nos muestra la dirección IPv4 que tenemos. Máscara de subred y nos muestra la máscara de subred. Default Gateway y nos muestra el Default Gateway. Y si colocamos ipconfig / all ipconfig espacio / all, nos muestra todavía más información. Nos muestra la dirección de los DNS, nos muestra la dirección del servidor de HCP que nos asignó el direccionamiento, etcétera, etcétera. Intenten esto no aquí en el validador de sintaxis, sino en su computadora. Entren al CMD de Windows. Si alguno no sabe, porfa nos dice y le decimos cómo acá. Ingresen al CMD de Windows y escriban ipconfig y luego ipconfig / all e intenten determinar las direcciones IP de su equipo en lugar de hacerlo aquí en el validador de sintaxis.
Una pregunta, como usted decía, en cuanto a eficiencia, ¿es mejor dejar uno solo conectado o los dos? ¿Uno solo activo o los dos? En realidad, si tu proveedor no tiene ipv 6, los puedes dejar los dos activos y no pasa nada. Eso desde mi experiencia, aunque hay una recomendación no técnica, hay una recomendación por ahí en redes que uno la ve de cada rato, que si quiere mejorar la eficiencia de su red, desactive el protocolo IPv6 si no lo está usando. Pero en mi experiencia, en toda la documentación técnica de redes, nunca he encontrado esa recomendación y en mi experiencia no pasa nada si la tienes activa. Y si cuenta con Sin los importar, dos, profe, que el switch sea Cisco o ILAT Telesis. ¿Cómo, perdón? Sin importar que el switch sea Cisco o ILAT Telesis. No, no importa, absolutamente no tiene importancia. Ahora, tengan en cuenta, el switch nunca sabe qué direcciones IP manejan ustedes. ¿Ya? El switch. El único que se entera de las direcciones IP es su propio computador, los otros computadores de su red y los routers. Pero los switch no entienden de direcciones IP. Ah, pues, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces cuando está IPv6 configurado y digamos la topología de la red no soporta IPv6 o no se está utilizando, genera latencias o pérdida de paquetes. Por eso es que de pronto en las redes está como esa recomendación. Lo digo porque en Claro sucede eso. Muchas veces hay quejas de lentitud o de problemas y es porque el equipo entiende cómo usar IPv6, pero como la red de Claro en algunos lugares no lo está utilizando, si no se va por IPv4 en esa conversión, pues tiende a generar pérdida de paquetes o lentitud. Pero eso les debe pasar en los abonados que el router de alguna manera también tiene configurado direccionamiento IPv6. Es decir, no lo está usando, pero sí está enviando mensajes de IPv6. Allí sí, porque el protocolo se prefiere sobre el de IPv4. Entonces, ¿qué Ajá. ocurre? Cuando el cliente va a hacer algún tráfico, va a navegar, lo que pasa es que el equipo, como tiene un router que soporta IPv6, él intenta hacerlo por IPv6. Pero el router no tiene configuración para ir más allá de lo que él tiene a IPv6. Entonces ahí se pierden los paquetes. Y el equipo vuelve y intenta con IPv4. Ahí sí puede generar latencia. Pero si el router o en el segmento de la red definitivamente no hay nada que tenga IPv6, sino solo los computadores, ahí no vas a tener latencia. Y cuando veamos direccionamiento IP y enrutamiento o cómo se produce ese proceso, vamos a entender por qué. ¿Vale? de hecho, vale, profe. De No, hecho, tranquilo. pues por eso preguntaba, en cuyo caso uno tenga las dos versiones, lea o haya tráfico por las dos IPv4 e IPv6, ¿cuál es más recomendable dejar o en cuanto a eficiencia? No, si tú tienes, a ver, lo que pasa es que ahorita mismo hay un tema, hay mucho servicio que todavía está en IPv4, entonces si tú tienes las dos, para que desactives IPv4 tendrías que estar seguro que absolutamente todos los sitios a los que tú te conectas soportan IPv6. Si no, a esos sitios que tú te conectas que no soportan IPv6, no te podrías conectar, ¿vale? Entonces, eso Ah, ok. como primera medida, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Ocurre que cuando tú tienes IPv6 y tú escribes, por ejemplo, en tu navegador google.com, el navegador lo primero que intenta hacer es contactar al DNS versión 6. Entonces el DNS versión 6 le dice, oiga, esta es la dirección en IPv6. O le puede decir, no tengo la dirección IPv6. Entonces, cuando el DNS le dice, esta es su dirección IPv6, tu navegador se conecta con ese sitio y navegas y tienes una navegación excelente. Pero si el DNS te dice no tengo esa dirección en IPv6, entonces tu navegador lo intenta con IPv4, ¿ya? Y el DNS de IPv4 seguramente sí va a tener la dirección si el sitio es un sitio que tú sabes que existe, ¿no? Entonces seguramente sí va a tener la dirección y navegas por IPv4. Entonces allí sí puede ocurrir que de pronto
en los sitios que todavía no son IPv6, tú notes que te demoran un poquito más de tiempo para cargar. Pero eso ocurre la primera vez que accedes al equipo, si tú, al sitio. Si tú lo haces recurrentemente a los 5 minutos, 10 minutos, pues la dirección ya está en caché y no vas a notar ese retardo. Entonces, en esos casos, si los sitios que tú frecuentas más son todavía IPv4, es mejor desactivar el IPv6. ¿Vale? Ah, Porque, gracias. ok, porque es raro que haya sitios que solamente sean IPv6 y no tengan IPv4. Es raro todavía, pero a medida que avancemos va a pasar lo contrario. Va a pasar que todo va a estar en IPv6 y muy pocas cosas en IPv4. ¿Ya? Hasta que desaparezca Hola, hola. totalmente. ¿Listo? Ah, listo, Inge. Bueno, chicos, yo creo que por hoy es bueno. Mañana, bueno, mañana no, ya la otra semana, el martes, porque el lunes creo que es festivo. Continuamos con Switch Virtual Interface. ¿Listo? Mañana no. No, mañana es jueves ya. Nosotros tenemos clase el lunes, martes y miércoles. Ah, sure. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Es que no lo había enviado. Vale, listo, yo lo verifico. Vale, muchísimas gracias. Bueno, señores, que tengan feliz resto de semana. Igualmente, feliz Hasta resto de luego. semana, Inge, que esté bien. Ok.